¿Qué tal? Muy buenos días. Espero que ustedes y sus familias se encuentren y gocen de un buen estado de salud. El seminario del día de hoy se titula Flexibilidad metabólica durante el embarazo. Antes de comenzar con el título y abordando lo que es la flexibilidad metabólica, me gustaría hablar un poco de qué es la metabolómica. La metabolómica es una técnica que estudia a gran escala moléculas pequeñas conocidas como metabolitos. Estos metabolitos son compuestos orgánicos con bajo peso molecular entre 50 y 1500 Dalton que están involucrados en procesos biológicos, ya sea como sustrato o como producto. Los metabolitos pueden ser encontrados dentro de la célula, en tejidos o en fluidos como suero, orina, semen, saliva, etc. Existen dos tipos de enfoques de metabolómica: la metabolómica no dirigida y la metabolómica dirigida, en la cual se consta de un set de metabolitos para responder preguntas específicas y encontrar biomarcadores. Dentro de las ventajas de la metabolómica, se presenta que, a diferencia de otras técnicas, es poco invasiva, debido a que, como comenté anteriormente, pueden obtenerse estos metabolitos de fluidos como la orina, la saliva o incluso el suero. Además, a diferencia de la genómica, la transcriptómica y la proteómica, la metabolómica es mucho más semejante al fenotipo. Además, permite identificar o distinguir entre individuos, por ejemplo, sanos versus enfermos, o incluso, por ejemplo, respondedores a no respondedores a ciertos tratamientos. Y lo más importante, en etapas tempranas de la enfermedad. A veces, cuando nosotros detectamos estos metabolitos, los encontramos cuando ya la enfermedad se encuentra instalada. La metabolómica nos permite, incluso en etapas tempranas, aunque la enfermedad no se encuentre instalada, poder detectar a estos individuos. Newgar y colaboradores, en el 2012, demostraron, mediante un enfoque de metabolómica no dirigida, que los aminoácidos de cadena ramificada, valina, leucina e isoleucina, se encontraban elevados en pacientes con obesidad comparados con sujetos delgados. Además, observó que esta firma metabólica o esta huella metabólica, también asociada a resistencia a la insulina, también presentaba incremento en las concentraciones de acilcarnitinas de cadena corta, principalmente C3 y C5. De forma interesante, Newgar también demostró que los aminoácidos de cadena ramificada correlacionaban de manera positiva con el índice HOMA. Por otro lado, también demostró que no solamente eran el consumo de aminoácidos y que en específico eran aminoácidos de cadena ramificada. Realizando un estudio en el cual colocaba la dieta alta en grasa con aminoácidos, observó que no se veía el mismo patrón y no se correlacionaba con resistencia a la insulina. Sin embargo, cuando los aminoácidos de cadena ramificada eran consumidos junto con una dieta alta en grasa, se observaba incremento en las concentraciones de acilcarnitina de cadena corta y además se asociaban claramente con la resistencia a la insulina. Respecto a la flexibilidad metabólica, es un término que acuñó Kelly y Mandarino en el 2000. De hecho, como se pueden dar cuenta, ellos definen a la flexibilidad metabólica como la capacidad del organismo de responder o cambiar de sustrato energético en diferentes estados fisiológicos. Por su parte, la doctora Deborah Muy, en el 2014, indica que cuando el organismo pierde esta capacidad de responder o de cambiar de sustrato energético, podemos identificar a la inflexibilidad metabólica y que incluso ella observaba en sus estudios que esta inflexibilidad metabólica se asociaba con la presencia de resistencia a la insulina.
Cuando hablamos de un fenotipo flexible, podemos observar, y quisiera mostrarles aquí, principalmente me voy a enfocar en el músculo esquelético, pero también pueden ver la flexibilidad y la inflexibilidad metabólica vista desde el punto de vista del tejido adiposo. Pensando en el músculo esquelético, lo que podemos ver en un sujeto que es flexible o en un fenotipo flexible, observamos que durante el ayuno, el fenotipo flexible favorece la oxidación de ácidos grasos y se inhibe la oxidación de glucosa. Esto tiene sentido porque si pensamos en un estado de ayuno, uno de los sustratos más importantes serían los ácidos grasos. Ahora, ¿qué sucede en condiciones estimuladas con insulina? Es decir, en condiciones del postprandio, por ejemplo, cuando hay el consumo de algún alimento. Pues el individuo flexible o el fenotipo flexible inhibe la oxidación de ácidos grasos y se favorece entonces la oxidación de glucosa, pensando que es el sustrato energético que está haciendo o el mayor aporte en ese momento de postprandio. Ahora, en un sujeto o en un fenotipo inflexible, lo que observamos es que en condiciones de ayuno, observamos que la oxidación de ácidos grasos es incompleta y se inhibe parcialmente la oxidación de glucosa. Por otro lado, cuando este individuo o este fenotipo inflexible es estimulado con insulina, observamos, es decir, en un estado de postprandio, que la oxidación de ácidos grasos es incompleta, es decir, tampoco se inhibe esta oxidación de ácidos grasos. Perdón, creo que me he equivocado. Ahí está. Se inhibe parcialmente la oxidación de ácidos grasos durante el postprandio, y se promueve parcialmente la oxidación de glucosa. De tal manera que, como se dan cuenta, el sujeto inflexible es incapaz de oxidar completamente el sustrato o de cambiar completamente de sustrato dependiendo del estado fisiológico o de oxidarlos de manera completa. Ahora, ¿cómo se puede medir la flexibilidad o cómo se puede medir la utilización de sustratos? La manera o la técnica en la cual se mide la utilización de sustratos es mediante la calorimetría indirecta. La calorimetría indirecta representa un índice indirecto de la naturaleza y proporción de los sustratos utilizados para cubrir las necesidades de energía. Es una técnica que en la mayoría de los consultorios y de los médicos, dietistas o nutriólogos utilizan principalmente para conocer la oxidación de sustratos, así como los requerimientos energéticos. Principalmente se utiliza o en pacientes en sepsis o pacientes en terapia intensiva para determinar los requerimientos energéticos. Y es importante mencionar que esta técnica se utiliza en ayuno o en la práctica, por ejemplo, de ejercicio. ¿Qué es lo que nos proporciona esta técnica de calorimetría indirecta? Pues realmente representa un índice indirecto de la naturaleza y la proporción de los sustratos utilizados para cubrir las necesidades de energía. Y esto se logra gracias al cociente respiratorio, o RQ, que obtenemos mediante la división del volumen de CO2 expirado entre el volumen de oxígeno consumido. Lo que les muestro aquí es justo una de cómo se obtiene este RQ. Si pensamos que para oxidar una molécula de glucosa se necesitan 6 moléculas de oxígeno y se obtienen de la oxidación completa 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua, cuando nosotros dividimos las moléculas de CO2 entre las moléculas de oxígeno, obtenemos un cociente respiratorio de 1. Cuando hablamos de un cociente respiratorio cercano a 1 o de 1, estamos diciendo que la oxidación, principalmente del sustrato que se está dando en el organismo, es de glucosa o proviene de glucosa. Otro ejemplo, y es un ejemplo es el palmitato, que es uno de los ácidos grasos que se utiliza como ejemplo, es que si ustedes pueden observar, para oxidar una molécula de palmitato,
un ácido graso de 16 carbonos, necesitamos 23 moléculas de oxígeno y obtenemos 16 moléculas de CO2 más 16 moléculas de agua. Al realizar esta división, lo que nosotros podemos ver es que nuestro cociente respiratorio es de 0.70. De tal forma que cocientes respiratorios cercanos a 0.70 nos estarían hablando de que la oxidación que se está teniendo de sustrato es principalmente proveniente de grasas. Y aquí, como pueden ver en esta tabla, cuando tenemos o cercanos a 1, hablamos de una mayor porcentaje de oxidación de glucosa, y al revés, ¿no? Cuando estamos cercanos a 0.7, estamos hablando de una oxidación preferentemente de grasas. El tipo de calorimetría indirecta que utilizamos en este estudio y que se utiliza es una calorimetría indirecta no proteica. Es decir, estamos considerando solamente dos tipos de sustrato, glucosa y grasa, y no proteínas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de cómo se ve la parte de la flexibilidad metabólica, porque como comentaba, estos estudios o la mayoría de estas técnicas se utilizan en ayuno, lo que nosotros podemos observar es que cuando nosotros obtenemos este cociente respiratorio, en ayuno estaremos viendo generalmente una oxidación cercana a 0.7. Es decir, una oxidación preferentemente de grasa. Y si ustedes recuerdan, estamos pensando en un sujeto flexible, es decir, un sujeto que prefiere principalmente la oxidación de grasas. Hablamos de un cociente respiratorio de 0.70 a 0.80 y que en condiciones de postprandio, el sujeto, al ser flexible, tiene la capacidad de cambiar de sustrato energético de tal manera que el cociente respiratorio será de 0.87 a 1, cercano a 1, que nos estaría hablando de la oxidación de glucosa. Eso nos da un delta RQ. Si nosotros restamos el cociente respiratorio del postprandio menos el cociente respiratorio del ayuno, obtenemos un delta RQ que va de 0.17 a 0.20. Cuando tenemos un delta RQ de 0.17 a 0.20, estaríamos hablando de que este sujeto es metabólicamente flexible. De hecho, Miyagi y colaboradores en el 2010 hicieron justo un estudio. Sin embargo, ellos no estaban pensando en el delta RQ, pero sí hicieron un estudio donde hacían o calculaban el cociente respiratorio tanto en ayuno como después de una curva de tolerancia a la glucosa. Y lo que observaron es que cuando nosotros vemos, en este caso en el estudio de Miyagi y colaboradores, tuvieron un grupo de sujetos delgados, un grupo de sujetos con obesidad y un grupo de sujetos con diabetes tipo 2. Si ustedes pueden ver, el cociente respiratorio durante el ayuno es de 0.78, 0.80 y 0.80. De hecho, ellos indican que no hay diferencia significativa en el cociente respiratorio durante el ayuno. Sin embargo, cuando estos sujetos son sometidos, había dicho una curva de tolerancia a la glucosa, pero no, fue un clamp con insulina, observan que el RQ, el cociente respiratorio, después de este clamp, vamos a decir, después de condiciones estimuladas con insulina, observan, y si se pueden dar cuenta, que los sujetos delgados tienen un cociente respiratorio de 0.92, es decir, hicieron un cambio en el tipo de sustrato energético. Los sujetos con obesidad, sin resistencia a la insulina en este momento, porque justo si ustedes pueden darse cuenta en las concentraciones de glucosa o de hemoglobina glucosilada, no se observaban diferencias significativas. Observaban, y estos sujetos se diagnosticaron simplemente con obesidad cuando ingresaron al estudio, observaban que también tenían un cambio del sustrato energético durante el postprandio y que en el caso de los sujetos con diabetes tipo 2 se observaba
que el cociente respiratorio era de 0.85 y que estos cambios sí eran estadísticamente significativos. Si ustedes pueden darse cuenta, los sujetos con diabetes tipo 2 presentaban ya una inflexibilidad metabólica, es decir, una incapacidad de cambiar de sustrato energético. Nosotros nos dimos a la tarea de calcular el delta RQ de este estudio y observamos, y ahorita quisiera mostrarles cómo se ve o cómo se vería un delta RQ de un sujeto con inflexibilidad metabólica, y pueden darse cuenta que como este sujeto es incapaz de cambiar de sustrato energético, voy a ponerlo aquí, observamos que el delta RQ, calculamos el delta RQ como les había mencionado, y observamos que en los sujetos delgados tenían un delta RQ de 0.19, es decir, se encuentra dentro de los valores adecuados para hablar de flexibilidad metabólica. Cuando nosotros vemos a los sujetos con obesidad, observamos que los sujetos con obesidad tienen un delta RQ de 0.12 y al calcular el delta RQ en los pacientes con diabetes tipo 2, tenemos un delta RQ de 0.7. Si ustedes observan o si ustedes recuerdan, cuando hablamos de qué es flexibilidad metabólica, o cuando estamos hablando de este delta RQ, voy a ponérselos aquí para que lo recuerden, hablamos de un delta RQ de 0.17 a 0.2. Digamos que ese es el rango para considerar un sujeto flexible. Si ustedes se dan cuenta, cuando calculamos el delta RQ de estos pacientes del estudio de Mifaki, observamos que los pacientes con obesidad, aunque ingresaron en el estudio sin presentar resistencia a la insulina o presentar diabetes, ¿no? Sí vemos que los sujetos ya presentan una inflexibilidad metabólica. Y claramente los sujetos con diabetes tipo 2, bueno, se observa claro que la inflexibilidad metabólica se encuentra presente. Es decir, son incapaces de cambiar de sustrato metabólico. De tal forma que me gustaría terminar con esta lámina para que se lleven de esta lámina el mensaje que un delta RQ menor o igual a 0.17 nos estaría hablando de inflexibilidad metabólica. Eso quiere decir que el sujeto es incapaz, quizá aquí la manera gráfica en la cual lo coloqué no es la correcta, pero estaríamos hablando de que este sujeto es incapaz de cambiar de sustrato energético dependiendo de las condiciones, ya sea en ayuno o estimuladas con insulina. Ahora, ¿qué sucede durante el embarazo? Durante el embarazo es una etapa de la vida de la mujer muy interesante pensando en términos metabólicos y de flexibilidad metabólica. El embarazo ocasiona diferentes cambios a nivel metabólico y hormonales, y uno de ellos es la presencia de sensibilidad a la insulina durante la gestación temprana y la presencia de resistencia a la insulina durante la gestación tardía. Estos cambios respecto a la sensibilidad a la insulina son benéficos en la mujer, dado que permiten el crecimiento del feto y desarrollar reservas para la demanda energética que ocurre durante la lactancia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pareciera, ¿no?, que se desarrolla una obesidad fisiológica con presencia de resistencia a la insulina. Sin embargo, a diferencia de la obesidad con resistencia a la insulina, donde estos cambios ocasionan o podrían estar relacionados con el desarrollo de diabetes tipo 2, en el embarazo estos cambios, como mencionaba, son benéficos para la mujer embarazada. De hecho, si ustedes pueden darse cuenta, y aquí subrayo justo el índice HOMA, lo que vemos es que durante el primer trimestre, y este índice HOMA, si se dan cuenta, conforme va transcurriendo el embarazo, observamos que el índice HOMA se va incrementando, es decir, la resistencia a la insulina
se va incrementando y estos cambios son significativos. Estas mujeres son mujeres sanas, no desarrollaron ninguna patología durante su embarazo. Entonces, esto es una adaptación metabólica normal. Sin embargo, y de forma interesante, en los embarazos con obesidad, la presencia de obesidad se ha visto que compromete o que puede comprometer la salud tanto de la madre como del producto. En este estudio, observamos cómo el hecho de presentar o venir de una madre que tiene solamente obesidad, pero no diabetes gestacional, incrementa el riesgo de que los niños tengan mayor porcentaje de grasa corporal. E incluso si ustedes se pueden dar cuenta, si esta madre tiene obesidad durante su embarazo y desarrolla diabetes gestacional, pues el porcentaje de grasa corporal en el producto o en el niño se incrementa. De tal manera que el embarazo o transcurrir un embarazo con obesidad, como comentábamos, compromete la salud tanto de la madre como del producto, y estas consecuencias no solamente son a corto plazo o en ese momento, muchas de estas consecuencias se pueden ver a largo plazo, ¿no? Hablando principalmente de diabetes gestacional, la prevalencia en México va a alrededor del 17%, en Europa está alrededor del 9%, y otro ejemplo es Australia, donde estamos en un 5%, la prevalencia de diabetes gestacional es del 5%. Ahora, ¿por qué es relevante el estudio de la diabetes gestacional o de la obesidad o del sobrepeso durante la gestación? Es relevante porque, como mencionaba anteriormente, las consecuencias a largo plazo de desarrollar o el de presentar diabetes gestacional y de estar embarazada con sobrepeso o con obesidad gestacional, pues incrementa el riesgo del desarrollo de obesidad, por ejemplo, o de diabetes tipo 2, tanto en la progenie, pero también en la madre, ¿no? El estudio que llevamos a cabo en el Instituto Nacional de Medicina Genómica justo quería evaluar, o justo evaluó, la flexibilidad metabólica durante el embarazo. Es uno de los primeros estudios que se ha realizado sobre flexibilidad metabólica. La mayoría de los estudios de flexibilidad metabólica se realizan en personas no embarazadas y además se realizan también en hombres, ¿no? Entonces, bueno, nos pareció importante realizar este estudio y conocer la flexibilidad metabólica durante el embarazo. ¿En qué consistió el estudio? Bueno, el estudio consistió en citar a mujeres en estado de ayuno de 8 horas aproximadamente. Se obtuvieron muestras de sangre para realizar el perfil metabolómico y asociar esta huella o esta flexibilidad metabólica durante el embarazo con una huella metabólica. Se realizó la calorimetría durante el ayuno. Posteriormente a la calorimetría se realizó un reto metabólico, es decir, una comida con un alto contenido de hidratos de carbono, seguido de la siguiente calorimetría, que sería una calorimetría en postprandio, y se obtuvieron, posteriormente a la calorimetría, también muestras de sangre para la detección también de metabolitos durante el postprandio. Quisiera mostrarles, antes de ingresar al estudio de las mujeres embarazadas, que también realizamos la flexibilidad o estudiamos la flexibilidad metabólica en mujeres no embarazadas. Y lo que observamos, quisiera nada más describir un poco a la población, son 20 mujeres por grupo. Están las mujeres con normopeso, por índice de masa corporal, fue calculado por índice de masa corporal, de sobrepeso y de obesidad. No hubo diferencia significativa en la edad, y lo importante de este grupo es que fueran mujeres nuligestas, es decir, que nunca se hubieran embarazado. Porque como sabemos, el embarazo o el hecho de haber estado embarazada
o incluso de consumir, por ejemplo, anticonceptivos, afecta el gasto energético, ¿no? Entonces, estas son mujeres que sus métodos anticonceptivos no incluyen métodos hormonales y que además nunca han estado embarazadas, ¿no? Nunca han estado embarazadas. Al calcular el cociente respiratorio de estas mujeres, observamos, si se pueden dar cuenta, que no existe diferencia o no existió diferencia significativa entre las mujeres normopeso versus las mujeres con sobrepeso. Sin embargo, sí se observó una clara diferencia entre las mujeres con normopeso versus las mujeres con obesidad. Eso quiere decir que la obesidad pues sí ocasiona en las mujeres, y estas mujeres, es importante mencionar, no eran diagnosticadas o nunca no fueron diagnosticadas con diabetes tipo 2, y durante el ayuno, de hecho, sus concentraciones de insulina son normales. Sin embargo, cuando después del consumo de este reto metabólico, sí observamos que el cociente respiratorio, incluso sus concentraciones de insulina, pues no fueron las adecuadas y se veía, ¿no?, la presencia de resistencia a la insulina claramente en las mujeres con obesidad comparados con las mujeres normopeso. Pero estos son en el caso del estudio de la flexibilidad metabólica en mujeres no embarazadas. Ahora, ¿qué sucedió o qué se vio? Y eso fue algo muy interesante que observamos en este estudio. Y observamos que la flexibilidad metabólica durante el embarazo, en estas mujeres, son las mismas mujeres. Aquí no contamos con mujeres con obesidad pregestacional, solamente contamos con mujeres normopeso pregestacional, sobrepeso pregestacional, calculado por índice de masa corporal. Y como se pueden dar cuenta en esta gráfica, vemos que durante el primer trimestre, las mujeres con sobrepeso presentan ya inflexibilidad metabólica. La línea punteada que les pongo aquí sería nuestro límite para considerar flexibilidad metabólica, nuestro punto de corte. Observamos que las mujeres con normopeso en el primer trimestre se diferencian de las mujeres con sobrepeso y estas presentan flexibilidad metabólica. Sin embargo, y de manera muy interesante, observamos que durante el segundo trimestre, las mujeres con sobrepeso, nosotros creíamos, ¿no?, que esta tendencia iba a ir a la baja. De hecho, creímos que iba a ser todavía más inflexibles que las mujeres con normopeso. Sin embargo, observamos que las mujeres con sobrepeso presentan una mayor flexibilidad metabólica, y esta diferencia es estadísticamente significativa comparado con las mujeres con normopeso. De forma interesante, al final del embarazo, si ustedes se pueden dar cuenta, en el tercer trimestre, observamos que no hay diferencia significativa respecto a la flexibilidad metabólica por el IMC pregestacional. Ahora, ¿cómo quisimos nosotros asociar esta flexibilidad metabólica con los resultados que teníamos de metabolómica en suero, ¿no? Les presento, y del lado izquierdo ustedes pueden observar que cada uno de los colores representa: la F sería el ayuno, PP es postprandio, y cada uno de la gama de colores en verdes, azules, morados, representa el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre respectivamente. Y en el caso de las mujeres con sobrepeso, está representado en rojos, naranjas y amarillos, también primero, segundo y tercer trimestre respectivamente. Y generalmente los colores más oscuros nos hablan del postprandio, mientras los colores más claros nos hablan del ayuno. Como se pueden dar cuenta, lo que sí vemos claramente dentro de este análisis de componentes principales, de hecho quise yo separarlos por los normopeso y las de sobrepeso, observamos claramente que hay una diferencia, ¿no?, principalmente durante el primer trimestre, ¿no?
Durante el primer trimestre es donde se permite o donde se observa esta separación al ser comparada con las del primer trimestre de sobrepeso. Lo cual, pues era lo mismo que habíamos visto también nosotros con la flexibilidad metabólica. Es clara la diferencia, es estadísticamente significativo. Sin embargo, conforme avanza el embarazo, estas diferencias comienzan a perderse y comienzan a parecerse más entre el fenotipo de sobrepeso y normopeso pregestacional. Ahora, la pregunta es, ¿qué metabolitos podrían o cómo es que podría yo estudiar la metabolómica sin necesidad de hacer la calorimetría indirecta? O sea, simplemente con dar el consumo de un alimento rico en hidratos de carbono y ver si algún metabolito podría funcionar como un biomarcador de flexibilidad metabólica en el embarazo. Porque recordemos que ya hay o que existen, gracias a los estudios del doctor Newgard, que existen metabolitos asociados a la flexibilidad metabólica, pero en sujetos, en personas no embarazadas, y menos a lo largo del embarazo. Lo que nosotros obtuvimos es que dentro de los biomarcadores ya identificados para hablar de flexibilidad metabólica durante el embarazo, se encuentra el delta de la leucina, el delta de tirosina y el delta de citrulina, también la fenilalanina, la valina y la insulina. Entonces, los deltas de estos aminoácidos de cadena ramificada, de los aromáticos, de la citrulina y de la hormona, en este caso la insulina, podrían ser utilizados como biomarcadores de flexibilidad metabólica durante el embarazo. ¿A qué se asocia? Bueno, lo que podríamos entonces pensar en un futuro es que esta flexibilidad metabólica o la pérdida de la flexibilidad metabólica o encontrarse debajo de este rango de 0.17 en el delta del cociente respiratorio, nos podría hablar de complicaciones en un futuro o complicaciones durante el embarazo, como fuera la diabetes gestacional. Ahora, podríamos decir, y con esto me gustaría concluir mi sesión, que la enfermedad realmente transcurre durante el postprandio, no durante el ayuno. Entonces, existen muchos sujetos que muestran resultados normales, por ejemplo, antes de la curva de tolerancia a la glucosa o incluso en ayuno, pero que se vuelven metabólicamente disfuncionales después de comer. Y entonces, es posible que una prueba de tolerancia a la comida mixta sea la forma más adecuada para detectar a tales individuos. Además, recordemos que cuando un individuo llega ya con parámetros bioquímicos alterados durante el ayuno, la enfermedad ya está instalada. Sin embargo, con este tipo de pruebas, este tipo de enfoques, podríamos detectar a aquellos individuos que se encuentran en riesgo, que son metabólicamente disfuncionales y que aún no han sido diagnosticados, ¿no? Y podemos entonces revertir procesos como la resistencia a la insulina o detectar a aquellos individuos con resistencia a la insulina. ¿Qué sigue? Bueno, pues lo que se está haciendo actualmente es utilizar una distinta proporción de nutrimentos, no nada más con hidratos de carbono, sino también con lípidos, también con proteínas, y hacer este mismo estudio ahora en mujeres que desarrollan diabetes gestacional, con la finalidad de obtener también un cociente respiratorio o un rango de flexibilidad metabólica que pueda ser aplicado a las mujeres que desarrollan diabetes gestacional. Me gustaría agradecer primeramente a las participantes por haber asistido a todas sus citas. Del Instituto Nacional de Medicina Genómica, al doctor Felipe Vadillo, a la doctora Noemí Meral y al doctor Rafael Lambo. Del Instituto Nacional de Pediatría, gracias por los estudios de metabolómica, a la doctora Marcela Vela y a la doctora Isabel Ibarra, y a los estudiantes que realizaron este estudio, que fue el maestro en ciencias Jaime Delgadillo, la licenciada en nutrición Nayeli Patiño, y la maestra en ciencias Melissa Razo.
Este proyecto contó con el financiamiento de CONACYT en un proyecto FOSIS. Muchísimas gracias y quedo abierta a cualquier duda, pregunta o comentario.